Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Armenia Velázquez, la bióloga del campo, y les doy la bienvenida a la tercera cápsula del tema Fundamentos de Microbiología Agrícola. Como podrán recordar en las dos cápsulas anteriores que pueden revisar aquí en nuestro canal Vida del Suelo, pues hemos estado hablando de microbiología del suelo, agroecosistemas, hicimos un breve paréntesis que fue en lo que consistió la cápsula número 2, para hablar acerca de compostas, test de composta, enmiendas orgánicas como agregadores de carbono al suelo. Y para concluir esta serie de cápsulas acerca de los fundamentos de la microbiología agrícola, en esta ocasión les voy a hablar del concepto raíz y rizósfera, así como de los hongos y las bacterias del suelo. Pero antes de pasar a ese tema, me gustaría hacer un muy brevísimo resumen sobre los conceptos que analizamos en la primera cápsula. Les comentaba que el concepto de agricultura biológica, sustentable, orgánica, que fue publicado en 1999 en el Codex Alimentarius, nos dice que la agricultura biológica, orgánica o sustentable, pues es un sistema holístico. ¿Qué quiere decir esto? Integral, que toma todos los factores que intervienen en este ecosistema para gestionar la producción, fomentar y mejorar la salud del agroecosistema y en particular la biodiversidad, que son conceptos que ya vimos en las cápsulas anteriores, los ciclos biológicos y la actividad biológica de la rizósfera, que es parte de lo que vamos a ver en esta siguiente cápsula. Los microorganismos están organizados en un agroecosistema, como ya lo habíamos comentado previamente, y traigo de nuevo esta imagen para recordarnos que en esta cadena alimenticia el primer eslabón es la planta, un organismo fotosintético pues que tiene la capacidad de transformar la energía luminosa en energía química. Y posteriormente tenemos los siguientes eslabones correspondientes a bacterias, hongos, nemátodos, y de aquí hacia adelante en los subsecuentes eslabones pues se va acomplejando la cadena alimenticia con organismos pues tanto de mayor tamaño como de mayor complejidad en su ciclo de vida. Entonces, después de este breve resumen, volvemos a la raíz. Y pues, ¿qué es la raíz? ¿Qué es la rizósfera? La raíz de las plantas también la han llamado la mitad oculta. Regularmente, pues, tendemos a conocer más sobre la biología de las plantas del suelo hacia arriba, la filósfera, las enfermedades que atañen al follaje de los cultivos, etc. Sin embargo, con respecto de la raíz y en particular de esa zona denominada rizósfera, pues desconocemos mucho y hay gran información que se está generando recientemente pues en estudios acerca de esta zona. La rizósfera es un concepto que, fíjense, me llamó muchísimo la atención, pero es un concepto que por primera vez se utilizó en el año de 1914 por parte de un biólogo de apellido Hiltner. Este biólogo describió las interacciones entre la planta y los microorganismos del suelo circundante a la planta como rizósfera y se ha descrito como una de las zonas con mayor actividad biológica en el suelo. Técnicamente y conceptualmente, la rizósfera son aquellos 5 milímetros circundantes a la raíz. De manera práctica, cuando ustedes extraen la raíz del suelo de cualquier planta y la mueven, la rizósfera puede ser el suelo que se queda adherido a la zona radicular o a la zona de la raíz. ¿Y qué importancia tiene esa rizósfera? ¿Qué es lo que hay en esa rizósfera? Pues como lo podemos ver en esta imagen ilustrativa, si nosotros tomáramos un fragmento de esa zona radicular también llamada o de esa zona rizosférica, pudiéramos ver que además de aire, piedras, rocas, agua y diferentes partículas, tenemos también organismos vivos que están representados por estas figuras: bacterias, hongos filamentosos, protozoarios, nemátodos. Todos estos organismos viven en este microhábitat
¿Y qué es lo que se sabe acerca de la rizósfera? Miren, en este estudio que se publicó en 1960, tenemos una comparación entre las unidades formadoras de colonia por gramo de suelo rizosférico en esta columna, en este recuadro rojo, y no rizosférico. ¿Cuál es el suelo rizosférico? Pues como comentábamos, ese suelo que está adherido a la zona radicular. Y el suelo no rizosférico pues es el suelo que no está cerca de la rizósfera, de acuerdo a ese concepto. Estos investigadores llevaron a cabo análisis microbiológicos de cada uno o cuantificaciones de cada uno de los grupos de organismos, bacterias, hongos, protozoarios, amonificadores y denitrificadores en la zona radicular. Y vean ustedes la diferencia. De la población de bacterias, en el suelo rizosférico tenemos 120 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo rizosférico, pero el mismo grupo bacteriano en un suelo no rizosférico es 5 por 10 a la 7. Este estudio se llevó a cabo en trigo, ¿sí? Triticum astibium. El hongo o la población de hongos, 12 por 10 a la 5, y en el suelo no rizosférico 1 por 10 a la 5. En protozoarios también hay una diferencia, pero veamos que la mayor diferencia del suelo rizosférico en relación al suelo no rizosférico está en lo que respecta a las bacterias relacionadas al ciclo de fijación biológica del nitrógeno. Los amonificadores, en el suelo rizosférico tenemos 500 unidades formadoras de colonia por 10 a la 6 y acá en el suelo rizosférico solo 4. Y de los denitrificadores, 1260 por 10 a la 5 versus 1 por 10 a la 5. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que la mayor concentración de microorganismos la vamos a encontrar en la zona radicular. En alguna ocasión has inoculado microorganismos benéficos y te has topado con que tomo una muestra de suelo, la envío al laboratorio y vamos a ver las poblaciones de microorganismos y resulta que sorprendentemente pues son bajas o en alguno de los casos no encuentras al microorganismo en tus cultivos, pues tiene mucho que ver con esto. La mayor concentración de los microorganismos benéficos la vamos a encontrar en la zona rizosférica. Entonces es de gran relevancia. ¿Por qué? Porque como podemos ver en esta imagen, esta gota que ustedes ven, esta es una punta de una raíz y aquí vemos alrededor esta gota que es como una gota de agua. A eso se le conoce como exudados radiculares. ¿Se acuerdan que dijimos en la cadena alimenticia, cuando estábamos hablando aquí, que la planta transforma la energía del sol mediante un proceso llamado fotosíntesis? Transforma la energía luminosa en energía química, en carbono. Entonces, ¿de qué manera le proporciona ese carbono a la cadena alimenticia, a los demás grupos? Pues a través de un proceso que se conoce como exudación. Se liberan exudados radiculares y esas formas de carbono pues son las que atraen a los microorganismos. Los exudados radiculares por un tiempo se pensó, bueno, si estamos hablando de carbono o de hidratos de carbono, vamos a incorporar al suelo fuentes de carbono exógenas, ¿no? Entonces, en algunos suelos agrícolas o en algunos programas de manejo, el agricultor incorpora melaza o incorpora fuentes de carbono solubles en la creencia de que los microorganismos pues van a verse atraídos por esa melaza, ¿no? Pero los exudados radiculares son más que azúcares o más que hidratos de carbono, son moléculas de distintas composiciones, como lo puedes ver aquí en esta imagen dinámica. Tenemos algunas que son proteínas, gases, aminoácidos,
ácidos orgánicos. Todas estas moléculas cumplen diferentes funciones en esas interrelaciones entre la planta con los microorganismos. Algunos tienen la función de repeler microorganismos, de generar antagonismo, de que no se acerquen los patógenos, y otros, incluso como los ácidos orgánicos, tienen el objetivo de disolver ciertos minerales en el suelo para que la planta los aproveche mejor. Entonces los exudados radiculares y algunas otras moléculas que se liberan también a nivel foliar pues tienen la función de establecer diferentes conexiones con los microorganismos del suelo. Otros estudios más recientes, por ejemplo este estudio llevado a cabo por Nogales en el 2005, nos indica que la distribución de los microorganismos en el suelo no es al azar. Es una comprobación de que siguen patrones de agregación, donde factores como la presencia de raíces, pequeños agregados, nutrientes y poros parecen gobernar su distribución en microhábitats. Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de porosidad en esta gráfica y vean ustedes cómo en la rizósfera tenemos el mayor porcentaje de poros. Aquí bulk es suelo no rizosférico, es el suelo donde no tenemos raíces. Vean cómo disminuye la porosidad. Entonces la raíz es una zona porosa y en esos poros es donde los microorganismos tienen su microhábitat. En otro estudio del 2006 tenemos, esta es una visualización de las estructuras, ¿sí? El oscuro representa sólido y el blanco representa los poros. En el A tenemos el control, en el B tenemos el suelo no rizosférico y en el C tenemos el suelo rizosférico. Vean cómo sus resultados coinciden con los de Nogales. Tenemos en café la zona de tierra, de suelo, y en blanco tenemos los poros, y vean ustedes cómo la porosidad es mayor en el suelo rizosférico. Es decir, que ahí es donde se dan las condiciones para que los microorganismos tengan su hábitat. Es la importancia del sistema radicular. Si tú vas a implementar un programa de inoculación de microorganismos benéficos, primeramente es súper importante considerar el primer eslabón, considerar cómo se encuentra la raíz, cómo se encuentra establecida en el suelo. La actividad biológica del suelo rizosférico es otro aspecto que veíamos en el concepto de agricultura orgánica. La agricultura orgánica entonces no nada más es dejar de usar químicos, como muchos creen, es una agricultura natural porque no uso químicos. Me tocó en una ocasión en Michoacán en el cultivo de aguacate y también en el cultivo de café en la zona sureste de México, donde a los productores se les otorgaba su certificado orgánico, como productores orgánicos, básicamente porque abandonaban su cultivo, no le aplicaban nada, es más, ni lo regaban. Entonces, como no le aplicas químicos, prácticamente pues no manejas tu suelo, entonces no manejas tu cultivo, eres agricultor orgánico. No, este concepto que estamos analizando en los fundamentos de microbiología agrícola nos dice que tenemos que gestionar la producción. ¿Qué quiere decir eso? Que pongamos manos a la obra y que trabajemos por la actividad biológica del suelo, por la raíz, por las interacciones en los microorganismos, que es lo que conforma el agroecosistema. ¿Y qué es la actividad biológica? Miren, estas imágenes las tomé ya hace tiempo, como entre el 2005 y el 2006, y es la imagen de un hongo filamentoso. Aquí lo estamos viendo a la luz normal del microscopio. Lo que ustedes ven son las hifas del hongo y tiene adheridas partículas de materia orgánica. Así se ve en el microscopio a la luz normal. Estas son las hifas. Y esta otra imagen que tenemos acá es ese mismo hongo teñido con una tinción, valga la redundancia, que es fluorescente. Esta es una visualización en el microscopio epifluorescente. Solamente las fracciones activas del micelio son las que interactúan con esta tinción, que se llama isotiocianato de fluoresceína. Entonces vean ustedes, tenemos todo este micelio, toda esta biomasa del hongo,
pero esta es la biomasa activa. No solamente necesitamos tener gran cantidad de microorganismos en nuestro suelo, nuestra composta, lo que necesitamos es que ese microorganismo esté activo, cumpliendo sus diferentes funciones en el suelo. ¿Se acuerdan también que en la cápsula anterior, en la cápsula número 2, hablábamos de la actividad de hongos, de la actividad de bacterias? Pues bien, ¿por qué es importante esto? Pues porque estos organismos cumplen diferentes funciones de gran relevancia para los cultivos agrícolas, como lo vamos a ver en la siguiente etapa. Vemos, por ejemplo, las funciones de las bacterias del suelo. Las bacterias son uno de los grupos más reconocidos de la biota del suelo. Regularmente, cuando los productores me suelen decir que inoculan microorganismos o que están trabajando con microorganismos en el campo, me dicen las bacterias. Casi siempre la microbiología del suelo la relacionamos con las bacterias, son los grupos más conocidos. ¿Y cuáles son las funciones de las bacterias del suelo? Pues bien, alimentan a otros miembros de la cadena alimenticia. Si recuerdan, pues tenemos el primer eslabón, que es la raíz, luego tenemos las bacterias y de ahí se siguen las interacciones en la cadena alimenticia. Entonces las bacterias alimentan a otros grupos de organismos en la cadena alimenticia. También descomponen materia orgánica, esto es fundamental. ¿Se acuerdan que en la cápsula anterior, en la cápsula 2, estábamos hablando de un proceso de composteo y decíamos que durante las primeras etapas de desarrollo de la pila de composteo había una gran cantidad de materia orgánica y la densidad de bacterias era muy alta? ¿Por qué? Porque una de sus funciones más importantes en el suelo pues es la descomposición de materia orgánica, la transformación de la materia orgánica. También otra de las funciones es que retienen nutrientes en la rizósfera, impidiendo que se lixivien. ¿Se acuerdan que anteriormente les he hablado de esta palabra, lixiviados o lixiviar? Eso quiere decir que se lavan, al momento de ustedes incorporar un nutriente al suelo, si no hay bacterias, estas bacterias no toman ese nutriente se desperdicia, en pocas palabras. Mejoran la estructura del suelo y el flujo de agua, reduciendo la erosión, que es una de las funciones muy, muy importantes. Estamos perdiendo los suelos a una velocidad acelerada debido a la erosión. Compiten con microorganismos fitopatógenos y filtran y descomponen contaminantes. Por ahí en el año 1999, hace mucho, el siglo pasado, me tocó hacer un viaje a Chihuahua. Estaba yo estudiando biología y fue para un verano de investigación científica, y en ese entonces el laboratorio en el que me tocó estar en la Universidad Autónoma de Chihuahua estaban trabajando con bacterias para aplicarlas en el sector minero que interactuaban con partículas de oro. Entonces recuperaban estos metales preciosos y algunos metales pesados también de los jales mineros. Entonces las bacterias filtran y descomponen contaminantes. Aquí en la imagen que tenemos en la parte inferior izquierda de su pantalla pueden ver una bacteria solubilizadora de fósforo. La bacteria se desarrolla en un medio mínimo de nutrientes que tiene fosfato tricálcico, y el fosfato tricálcico le da una apariencia como de arenado al medio de cultivo. El medio de cultivo es como una gelatina, así imagínenselo, es como un medio gelatinoso, semisólido. Entonces tenemos como una apariencia como blanca, arenada, y donde la bacteria se está desarrollando se va clarificando, va disolviendo esas partículas minerales, y es lo que nombramos como halo de solubilización. Y aquí está otra bacteria que ven ustedes, pues es vista en el microscopio estereoscópico, es Pseudomonas fluorescens, una bacteria estimuladora del desarrollo vegetativo. Otra de las funciones de las bacterias del suelo que han llamado mucho su atención en el sector agrícola tiene que ver con el antagonismo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues tenemos un organismo patógeno, como es el caso de este hongo fitopatógeno para diferentes cultivos. Aquí lo ven como crece normalmente en la caja Petri, y aquí en los tratamientos que tenemos en la parte inferior, el T1, el T2,
pueden ver un cuadrado. Este cuadrado lo hicimos con una asa de bacteria. La bacteria se toma del cultivo como con una agujita y se traza ese cuadrado y en medio se pone un pequeño disco con el desarrollo del hongo. Lo mismo aquí en este T2. Entonces vean ustedes cómo el hongo crece, pero como que sacándole la vuelta a la bacteria, inclusive como que se necrosa el tejido del hongo, no crece como él naturalmente es. A esto se le llama antagonismo. Imagínense, por ejemplo, esta bacteria recubriendo la raíz de una planta o recubriendo el follaje de un cultivo, pues evita el ataque de organismos patógenos. A eso se le conoce como antagonismo. Este es el efecto inhibitorio de una bacteria ampliamente conocida, de las bacterias benéficas, Bacillus subtilis. PGPRs es un nombre que se le da a un grupo de bacterias, por sus siglas en inglés. Son bacterias estimuladoras del desarrollo vegetativo, estimulan el desarrollo de las plantas. Como podemos ver en esta imagen, aquí colocamos dos bacterias, la 1.2, la 3.5, se hacen asadas de las bacterias, se puede decir, así como aquí, son imperceptibles en la parte baja de la caja de Petri, y en esta parte se colocaron semillas de chía. Aquí tenemos Azospirillum y pueden ver ustedes el desarrollo versus las semillas del testigo. Vean la densidad de raíces que tiene este grupo de semillas, y en la otra caja tenemos una diferencia muy marcada en cuanto es a la densidad, al desarrollo de raíces. Azospirillum y otro grupo de bacterias son conocidas como estimuladores del desarrollo vegetativo. Esta estimulación la logra este grupo de bacterias a través de diferentes sustancias que son capaces de regular el desarrollo de las plantas. Son precursores de hormonas estimuladoras, afectan sus procesos fisiológicos y morfológicos a muy bajas concentraciones. Estas sustancias son denominadas PGRs o reguladores del desarrollo vegetativo, fitohormonas u hormonas vegetales. Se ha encontrado pues que existen diversidad de géneros de bacterias, incluyendo las PGPRs, capaces de sintetizar este tipo de sustancias y estimular a la planta. Dentro de los géneros más conocidos por su capacidad estimuladora se encuentran, por ejemplo, Azotobacter, especies de Azospirillum, Acetobacter. Estas también tienen la capacidad de fijar nitrógeno, de manera que la estimulación la pueden lograr ya sea de una manera directa, liberando fitohormonas, o bien liberando nutrientes que también, al estar altamente disponibles para la planta, pues ocasionan una estimulación en su desarrollo. Pseudomonas, que es un género también muy conocido, Rhizobium, que es una bacteria fijadora de nitrógeno, altamente utilizada sobre todo en los cultivos de leguminosas, y Giberella fujicoroi, entre otros géneros que actualmente pues se conoce que tienen la capacidad de estimular el desarrollo vegetativo, y es una de las funciones más relevantes que llama mucho la atención pues de las bacterias del suelo. La fijación asimbiótica de nitrógeno es otra de las funciones de las bacterias. ¿Qué quiere decir asimbiótica? La simbiosis significa que el microorganismo, en este caso la bacteria, guarda una relación con la planta, ya sea formando nódulos, como es el caso de las bacterias del género Rhizobium, y asimbiótico, es decir, que las bacterias son de vida libre, no requieren estar dentro del tejido de la planta. Y dentro de estos géneros pues tenemos algunas bacterias que son aerobias, como se los dije en la primera cápsula. En la segunda, aerobias es que se desarrollan en presencia de oxígeno, anaerobias es que se desarrollan preferiblemente en condiciones sin oxígeno, en anoxia que le llaman. Aquí tenemos un estudio que se llevó a cabo en 1980 acerca de la fijación de nitrógeno molecular en un medio de cultivo. Estas bacterias se inocularon en un matraz, que es un medio mínimo de nutrientes, y se desarrollaron. Este medio no tiene nitrógeno, por lo tanto el nitrógeno que se observa o se cuantifica posterior a la incubación
se asume pues que lo fijaron, que es nitrógeno que estaba en el aire y que estas bacterias lograron fijarlo. Entonces, como pueden ver, tenemos el género Azotobacter vinelandi en condiciones aerobias, es decir, en un cultivo con oxígeno, en un periodo de incubación de 3 días, logró fijar 1050 microgramos de nitrógeno por mililitro. Vean ustedes, Klebsiella pneumoniae es una bacteria anaerobia y en 2 días de incubación fijó 60 microgramos de nitrógeno por mililitro. Pero esta otra bacteria, que es Clostridium butyricum, en condiciones anaerobias, pero en un periodo de incubación de 10 días, pues tuvo una fijación de 136 microgramos de nitrógeno por mililitro. Como pueden ver, es un estudio de ya más de 40 años. Sin embargo, pues son estudios que están cobrando relevancia recientemente, sobre todo por el elevado costo de los fertilizantes, por la crisis que nos encontramos globalmente en el encarecimiento de estos insumos. Los microorganismos, sobre todo las bacterias fijadoras de nitrógeno o liberadoras de nutrientes, pues son altamente deseables en un suelo, en una composta, porque tienen innumerables beneficios para los cultivos. En el caso de los hongos, estos son organismos muy distintos de las bacterias, también son grupos muy importantes por sus diferentes funciones en el suelo. En el caso de los hongos, degradan compuestos complejos de carbono. Recuerden que de las bacterias dijimos que degradaban moléculas simples, azúcares, aminoácidos simples. En el caso de los hongos dice que degradan compuestos complejos de carbono, tales como ácidos súmicos, fúlbicos, quitosano, que son moléculas de cadena larga. Estos organismos mejoran la acumulación de materia orgánica. Como pueden ver, el desarrollo de los hongos es distinto del de las bacterias en cuanto a su morfología. Retiene nutrientes en su estructura, reduciendo la pérdida de estos en el subsuelo. Recuerdan que les dije que el crecimiento del hongo en sus hifas o en su micelio era como una telaraña que unía diferentes partículas, pues esto permite que retengan esos nutrientes. También se acuerdan la imagen donde vimos el micelio que tenía pegadas ciertas partículas, micropartículas de suelo, pues también es una manera de retener nutrientes. Adicionalmente, pues físicamente unen partículas de suelo para formar los microagregados, que con eso ayudan sustancialmente a darle estructura al suelo. Recuerden la estructura de la composta que vimos en la cápsula 2, que les recomiendo que vayan y vean también ese video. Son fuente importante de alimento para otros organismos de la cadena alimenticia. ¿Recuerdan esa imagen de la cadena alimenticia? Los hongos sirven de alimento para otros organismos. Mejoran el desarrollo de la planta cuando el hongo tipo BAM, esto se refiere, son las siglas en inglés que se refieren a las micorrizas vesiculares arbusculares. Forman la simbiosis con la raíz. Las micorrizas son un tipo de hongos, o más bien los hongos micorrizógenos junto con las plantas forman la llamada micorriza, que es una estructura muy conocida por sus beneficios en los cultivos agrícolas. También compiten con organismos patógenos y degradan ciertos tipos de contaminantes, como lo comentamos también en el caso de las bacterias. Aquí vemos que los hongos también, algunas especies pueden presentar antagonismo, como lo veíamos anteriormente con las bacterias. Este es un trabajo donde evaluamos el efecto de los metabolitos no volátiles en el desarrollo micelial de un hongo fitopatógeno muy conocido en distintos cultivos, que es el hongo del género Fusarium. Tenemos a la cepa de Trichoderma T002, aquí tenemos el Fusarium. En esta serie de imágenes del lado izquierdo, así es como el hongo se desarrolla normalmente. Y en este medio de cultivo, que corresponde a las 2 cajas que ustedes ven en la parte inferior, que tienen una coloración amarilla, es el mismo medio de cultivo, pero la coloración está así porque agregamos los metabolitos del hongo. ¿Qué son los metabolitos? Los metabolitos son moléculas de bajo peso molecular que los organismos producen bajo condiciones de estrés.
Estos metabolitos les ayudan para repeler enfermedades, repeler insectos, patógenos, los producen bajo ciertas condiciones específicas. No son moléculas que sean indispensables para vivir, ¿no? De su metabolismo normal. Por eso se llaman metabolitos secundarios. Estas moléculas, ¿cómo las obtenemos? Al microorganismo, en este caso tricoderma, que es el hongo que estamos evaluando, lo desarrollamos en un medio líquido. Imagínense un matraz, le llamamos a este contenedor, donde desarrollamos el hongo, le suministramos oxígeno, ya sea por agitación o por inyección, se le suministra nutrientes, se incuba, pero se provocan ciertas condiciones de estrés para que libere el metabolito. Ese metabolito entonces es separado, ya sea por filtración, por centrifugación, quitamos todas las esporas del hongo y nos quedamos solamente con el medio líquido, donde el microorganismo exudó ese metabolito. Entonces, ese metabolito en determinadas proporciones se agrega al medio de cultivo. A eso se les conocen como no volátiles. Se lo agregamos al medio de cultivo y ¿qué es lo que nos damos cuenta? Pues que este metabolito impide el desarrollo del hongo fitopatógeno, es decir, tiene un efecto fungicida. Un metabolito, un ejemplo de un metabolito ampliamente conocido y extraído de un microorganismo, en este caso de un hongo, por ejemplo, es la penicilina. La penicilina es un antibiótico que se extrajo de un hongo que se llama Penicillium. Entonces, este metabolito pues tiene propiedades así, ¿no? Es antagonista, es antibiótico. También en esta serie de imágenes del lado derecho pueden ver ustedes, tenemos unas cajas de Petri que la diferencia es que están divididas a la mitad. En estas cajas de Petri, en la caja superior, vemos cómo se desarrolla el hongo fitopatógeno y en las cajas que tenemos en el nivel inferior pusimos en un extremo, en el extremo que ustedes ven abajo, pusimos a desarrollarse a tricoderma, se coloca un disquito, un fragmento del hongo en desarrollo, se coloca en la parte inferior de la caja de Petri. Este crece sin tener contacto directo con el hongo fitopatógeno y pueden ver en la imagen cómo, aunque no se toquen, el hongo patógeno crece menos o se limita su desarrollo. Esto es porque los aromas, las moléculas aromáticas, los gases que libera tricoderma inhiben el desarrollo del patógeno. A eso se les conoce como metabolitos volátiles. Entonces, es parte del efecto que tienen estos hongos antagonistas, pero también se ha encontrado que los hongos, al igual que como les comentaba con las bacterias, pues hay algunos que tienen un efecto de estimular el desarrollo vegetativo. Esta es una serie de trabajos que hicimos ya hace algunos años con los metabolitos volátiles, es decir, con esas cajas de Petri separadas a la mitad que les mostraba hace tiempo, colocando el hongo en un extremo de la caja, como lo ven en esta imagen, y en el otro extremo las semillas para su germinación. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Por ejemplo, aquí tenemos un pepino control, este es el desarrollo. Tomamos estas cajitas y las llevamos al microscopio estereoscópico para observarlo con 40 aumentos. Entonces, ustedes pueden ver aquí el desarrollo, vean los pelos absorbentes, se les llama a esta raíz, es decir, los pelillos. A través de estos pelillos se absorbe el agua, se absorben nutrientes y son fundamentales en los cultivos. Pelillos absorbentes se les llaman. Vean ustedes este pepino tratado, como tiene gran cantidad y gran densidad de pelos absorbentes, y este es el pepino tratado con otra cepa de tricoderma y pues no se ve ese efecto. Este tipo de estudios se llevan a cabo para determinar si los microorganismos pueden tener efecto en ciertos cultivos y qué tipo de efecto es, ya sea un efecto de estimulación directa, un efecto de movilización de nutrientes, un efecto de liberación de nutrientes. Esto contribuye a el desarrollo de los cultivos y pues por eso recientemente este tipo de microorganismos han recibido el nombre de bioestimulantes.
La bioestimulación está basada pues en lo que conocemos en bioquímica de suelos como los ciclos biológicos o los ciclos biogeoquímicos. Cuando me tocó estudiar biología hace ya más de 20 años, hace un chorro, me acuerdo que nos hablaban de la transformación de estas moléculas, ¿no? Cómo se oxidan o cómo se reducen y cómo se transforman en el suelo. Pero quiero decirles que a pesar de que estudié biología, a mí me hablaban pues de cómo se transformaban, las enzimas que participaban y todo eso, pero no platicamos o no sabía o desconocía los microorganismos que tienen que ver en este ciclo. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, este es el ciclo del nitrógeno. Tenemos desde luego lo que es la fijación del nitrógeno por bacterias, por hongos, por cianobacterias, pero tenemos otros procesos, los procesos de oxidación, los procesos de reducción, nitrosación, nitratación, desnitrificación, y estos procesos se llevan a cabo por microorganismos en el suelo. Por ejemplo, en la fijación del nitrógeno, fijación biológica del nitrógeno, tenemos cepas como Rhizobium, Azotobacter, incluso hongos o cianobacterias, pero estos otros procesos, estas transformaciones que sufre el nitrógeno en el suelo, ¿sí? Tenemos de nitratación, Nitrobacter, nitrosación, Nitrosomonas, amonificación, Clostridium acetobacter, desnitrificación, Bacillus y Pseudomonas, es decir, para que estos ciclos, aquí estoy tomando como ejemplo el ciclo del nitrógeno, pero también tenemos el azufre, tenemos aquí el ciclo del carbono. Por ejemplo, aquí en el ciclo del azufre, vean, ¿sí? Los procesos se llevan a cabo por microorganismos, son los que oxidan o reducen las moléculas y provocan estas transformaciones. Y en el ciclo del carbono pues también tenemos la función muy importante de las redes tróficas. Fíjense cómo pasa el carbono de los productores, en este caso las plantas, a los consumidores a través de las redes tróficas. ¿Qué es lo que ocurre entonces cuando la biota del suelo, cuando la vida del suelo se va degradando y vamos perdiendo microorganismos? Pues empiezan a aparecer lagunas en estos ciclos, empieza a reducirse la disponibilidad de ciertas moléculas, de ciertos minerales, y eventualmente pues eso hace que tengamos que incorporar fertilizantes químicos cada vez en formas más solubles, más caros, en aplicaciones foliares mucho más precisas, siendo que la deficiencia inicia en la cadena alimenticia, en que no tenemos un buen sistema radicular, en que hemos perdido microorganismos y en que todo eso afecta finalmente pues el desarrollo del cultivo. Entonces, los ciclos biogeoquímicos, el cuidar que estén completos, el cuidar que tengamos todos los microorganismos en el suelo y sobre todo monitorear este tipo de organismos, los organismos que tienen que ver con la estimulación, la protección, la estructura del suelo, la fijación y almacenamiento de carbono en el suelo, pues es de suma importancia. A mí me gustaría saber, ya por último, en sus comentarios, pues que nos compartan sus conclusiones de esta serie de cápsulas. Esto, como les comenté, pues es básicamente aspectos fundamentales de la biología del suelo. En emisiones posteriores ya les estaré hablando con más detalle de lo que es pues la solubilización de fósforo, qué importancia tienen los microorganismos solubilizadores de fósforo, la relación hongos-bacterias y muchos otros temas que hay que hablar, conocer y sobre todo capacitarnos sobre los microorganismos que le dan vida al suelo. Nuestros suelos se están muriendo y hay que recordar que pues solo lo que tiene vida es lo que se muere. Entonces, si queremos que nuestros suelos dejen de morirse, queremos regenerar nuestros suelos, pues hay que empezar por conocer más de la vida del suelo. Los invito a que visiten nuestra página vidadelsuelo.com, a que se suscriban a nuestro canal y a que estén pendientes de cada una de las emisiones que semanalmente voy a estar compartiendo con ustedes. Les agradezco mucho y hasta luego.